Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y volvemos a saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y por supuesto a nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros y que se integran a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿qué Buenos días, haciendo? Luisa. ¿Qué andabas haciendo, querida Juana Inés de esa? Buenos días. Fui por mi taza. Fuera del aire estábamos hablando de los orígenes del mal y de si la maldad es o no es natural, por qué de pronto decimos, no, es que se está vengando de mí, o es que este candidato está haciendo esto, o si tiene que ver con otros patrones, ¿no? Y por muchos comentarios que hemos recibido en redes sociales muy interesantes de los buenos contra los malos, o todos son malos, o cómo vamos a entender este 2018 a partir de el bien y el mal, entre las comillas necesarias. ¿Te estás refiriendo al debate de ayer? Sí, por supuesto. Pues lo platicaremos en un momento más en nuestra nota del día, pero bueno, yo lo que creo es que discutíamos también quién ganó. Yo creo que perdimos todos. Yo creo que, bueno, ganó desde la ignorancia luego en el maratón. la lengua española perdió, pero de manera salvaje. Pero sobre todo el discurso político, la capacidad de realmente encararnos a los ciudadanos. O sea, fue un ejercicio de retórica completamente vacío, ¿no? Donde además hablaban del metro como si fuera y del metro y de la periferia y de cosas así como lejanas, como que les quedaban muy lejos a quienes pretenden ser los representantes y los gobernantes de esta ciudad. Y de pronto se siente uno como ciudadano, como votante, se queda muy indignado, ¿no? Y muy con una profunda sensación de indefensión, como decía Roberto Coria en el Twitter hace un momento, ¿no? O sea, pues sí, realmente piensa uno, bueno, tendré que votar por alguno de estos y ninguna opción y sobre todo ningún partido me representa. No solamente no nos representa, sino que más allá de los temas electorales nos han dejado huecos tremendos, como es el caso justamente del tema de la reconstrucción, que es lo que vamos a estar discutiendo a continuación y que es fundamental. ¿Cuántas personas siguen en este momento sin dormir en sus casas? O sin tener una casa en la cual puedan llegar. ¿Cuántas personas han perdido todo su dinero, todos sus ahorros, todas sus pertenencias, todos sus bienes y demás? Vamos a nuestra nota nacional para seguirlo discutiendo. Es un tema importante. Primer movimiento. Nota nacional. El Centro de Investigación y Docencia Económica presentó el estudio Mecanismos de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas en el proceso de reconstrucción y atención de las afectaciones generadas por la emergencia nacional, por los sismos de hace 7 meses que afectaron a Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Tabasco. Y bueno, el documento revela la falta de transparencia y de coordinación en las tareas de reconstrucción a nivel nacional. De acuerdo con el doctor Mauricio Merino, coordinador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, resultó imposible conocer cuántos recursos están destinados a las labores de reconstrucción y dijo que esa opacidad genera suspicacias. El estudio también presenta una serie de propuestas para consolidar las acciones de transparencia en el proceso de reconstrucción. A partir del informe elaborado por nosotros y otras organizaciones, vamos a hablar sobre lo que se revela, lo que hace falta y quién está a cargo. Para ello está Luis Fernando Fernández, él es director ejecutivo de nosotros. Buenos días, Luis Fernando. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juana y Luisa. Un gusto escucharte, Luis. Cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento con los recursos, cómo se discute todavía este tema. Pues ahora sí que pues ya casi 7 meses, a 7 meses ya de los sismos, pues seguimos a la expectativa de modelos de transparencia y rendición de cuentas que nos puedan hacer explícito cómo se están ejerciendo los recursos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, incluso de fondos privados para los damnificados. No solamente organizaciones que hemos dado seguimiento al tema, sino los damnificados que siguen, como lo mencionaste justamente en la introducción,
que siguen completamente muchos a la expectativa, no solo de qué ha pasado con esto. Perdimos la comunicación con Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de Nosotros. Hay que hacer una invitación mientras recuperamos esta comunicación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que visiten el portal de Nosotros, justamente www.nosotrix.org, donde se puede conocer un poco más. Luis Fernando, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan bien ya? Ya Sí, te escuchamos por bien. favor, continúa. Bueno, les decía que justamente no solamente hemos estado a 7 meses a la expectativa de, como organizaciones, de saber qué ha pasado con los recursos, sino los damnificados, que siguen a la expectativa de saber si van a ser beneficiados, están en la incertidumbre jurídica al saber qué va a pasar con sus propiedades, qué va a pasar con los distintos esquemas o modelos de crédito o acceso a algunos recursos a los que puedan acceder. Y por más que investigamos y intentamos identificar cómo se ejercen a detalle los distintos fondos, pues es preocupante porque justamente no logramos encontrar esa información detallada que nos diera luz sobre cómo se operan cómo se operan ya con la ciudadanía cada uno de estos fondos. Entonces, lo que encontramos en este estudio que presentamos en conjunto con la Red por la Rendición de Cuentas y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, pues lo que encontramos primero es que hay una serie de fondos, seguimos teniendo muchísimos fondos que se ejecutan para la reconstrucción, pero no se comunican entre sí. Eso por un lado. Segunda, estos, no solamente están aislados, sino no permite conocer el detalle sobre a qué damnificados o a qué poblaciones objetivo están llegando. No sabemos específicamente cuántas personas ya fueron beneficiadas con hogares, cuántas personas ya fueron atendidas, y lo más grave que encontramos en este estudio, que fue justamente lo que comentó el doctor Mauricio Merino en su momento, que nosotros no podemos probar ni tampoco podemos asegurar, justamente porque no hay información, que los recursos se estén utilizando para fines político-electorales. Entonces el tema es que no tenemos información de los recursos a secas, simplemente son como cajas cerradas, en donde a pesar de que se hayan donado o muchos recursos internacionales o de fondos privados o que sean públicos y tendrían que estar completamente en un escaparate para poder ser auditados y observados, pues simplemente es como la información nula. Y eso nos deja evidentemente como ciudadanos en la indefensión, y más aún para los damnificados. A ver, en resumidas cuentas no sabemos nada. Pues tenemos información agregada. En el estudio hicimos un análisis de los fondos federales, específicamente el FONDEN, del Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda, el Fondo de Vivienda, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el ISSSTE, el Fideicomiso, el Fondo de Habitaciones Populares, de fondos estatales. Hicimos revisión del FONADEN, de la Ciudad de México, del Fondo de Reacción Inmediata para la Ciudad de Puebla, del Seguro de Protección contra Riesgos Catastróficos para Oaxaca, entre otros. Y de fondos privados, los recursos de instituciones bancarias, de organizaciones de la sociedad civil, de fideicomisos privados, aseguradoras, empresas. Todos estos que te estoy contando, digamos que son solamente algunos ejemplos. Lo que tenemos información es información agregada y que, digamos, que reporta, gastamos 843 millones en atención a la emergencia, gastamos 150 millones en atención a grupos, en atención a comunidades marginadas en Puebla, etcétera. ¿No? Es información agregada. Los únicos que podemos encontrar con mayor detalle es de algunos fondos privados. Te pongo un ejemplo. Las organizaciones de la sociedad civil que recibieron recursos por una petición de Hacienda están obligadas a presentar 3 reportes fiscales o 3 reportes de acciones para la reconstrucción. El primero de ellos lo presentaron al 31 de octubre, el segundo lo presentaron al 31 de diciembre y el último se supone que lo tenían que presentar el 31 de marzo y extendieron el plazo. Estos reportes se hacen públicos, pero solo para las organizaciones que son donatarias autorizadas. Y en esos podemos encontrar mayor detalle de cómo se ejerce el gasto, solamente para esos fondos privados. Pero a pesar de que el gobierno, a través del sistema de administración tributaria, pide esta información,
no se puede replicar lo mismo para los fondos que ellos mismos administran. Es decir, porque el reporte justamente del FONDEN, el reporte del Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario y los otros, no tienen esa información con el nivel de detalle. Lo único que logramos conocer es esta información que malamente presentan en el momento electoral los distintos actores políticos, o que presentaron antes al menos del inicio de las campañas. Y que además ahí hay otro tema, Luis Fernando Fernández, que es que ya se van, ¿no? Que se cambia el gobierno y que, digamos, si se deja de, si ya no se trata de un tema electoral, y ya parece que no se trata porque nadie lo trató ayer en el debate de jefe de gobierno, entonces, qué preocupante. Pues claro, ¿no? O sea, si no se usa más que como una herramienta para aventar lodo, que fue lo que sucedió, en realidad no es problema de nadie. Exactamente. Mira, déjame, y qué bueno que comentas sobre el debate, porque me gustaría entrar sobre todo al tema de la reconstrucción en la Ciudad de México. Entonces, precisamente es indignante, no solo que no traten el tema, sino la desatención completa de las distintas autoridades que se mantiene en la Ciudad de México, ¿no? Hay distintos grupos como los de Damnificados Unidos, las personas del multifamiliar tal, para que sigan presionando para que puedan tener claridad o certeza jurídica. Cuando haces peticiones de información, primero, no sé si ustedes se enteraron, pero hicimos varias organizaciones peticiones de información a la Asamblea Legislativa y a la Secretaría de Finanzas. La Asamblea reservó la información debido a esta disputa que hubo en enero, en donde 3 legisladores designaron o se adelantaron para poder asignar o autorizar recursos para la reconstrucción, y que los distribuyeron de manera discrecional. ¿Me escuchan bien? Sí. De manera discrecional. Entonces, justamente estos 3 legisladores entregaron una serie de oficios a la Secretaría de Finanzas, y a su vez la Secretaría de Finanzas, como autoridad administrativa, pues lo único que tenía era que reenviar esos recursos a quien lo tenía que gastar, a las delegaciones, a las distintas secretarías de la ciudad. Justo esa información sigue pendiente de saber qué sucedió y si se ejerció o no, porque después cambiaron la atribución y dijeron, ya cambiamos, ya no vamos a asignar nada, cuando ya habían asignado el total de recursos de la reconstrucción, pero no con base en los elementos que estableció la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, que fue una de las tantas razones por las que renunciaron los comisionados en su momento. Entonces, estos recursos, justamente esta semana en donde la organización estaba metida con la Secretaría de Finanzas para poder revisar el detalle de esta información, seguimos a la expectativa de saber qué sucede. Con el cambio de gobierno, parece que todo entra en un impasse. Entonces, no solamente las autoridades nos siguen sin atender el tema y sin proveer información sobre cómo se está ejerciendo ese dinero para los damnificados, la Comisión para la Reconstrucción sigue sin la información, y ahora no la está proveyendo, con menos periodicidad como como estaba sucediendo con la comisión previa. Entonces, los damnificados siguen exactamente igual que hace 2 meses o hace 3. Agrego una idea adicional. Los damnificados han tenido que acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para exigir, para presentar una queja formal sobre la desatención de autoridades, y me refiero a autoridades de todo tipo, de las delegaciones y del gobierno de la ciudad, de las distintas dependencias, sobre la desatención que han tenido como damnificados en términos de información, en términos del derecho a la vivienda, en términos de los distintos derechos que son vulnerados por no tener esa información. Y ahora va a ser la Comisión de Derechos Humanos la que exija y presione a las autoridades pues para que respondan, justamente porque casos como el derecho a acceso a la información, al no ser oportuna y útil para resolver estas necesidades de los ciudadanos, pues la mayoría siguen en esta incertidumbre y sin saber en cuánto tiempo van a resolver su estatus. Los del multifamiliar Tlalpan, como lo dijeron, siguen viviendo en la calle, están viviendo afuera, sobre Tlalpan, afuera de sus casas, y son decenas de personas y de familias que a 7 meses están viviendo acampando, a pesar de la cantidad de recursos que se destinaron
que se destinan para poder rehabilitar estos espacios lo más rápido posible. ¿Qué estrategias siguen para los ciudadanos que están en situaciones como esta y para todos los que estamos alrededor, que también tenemos no solamente una responsabilidad, sino una ciudad que recuperar? ¿Qué se hace? Si ya vimos que como observadores no está funcionando, si ya vimos que presionar por un lado para exigir transparencia no está funcionando, si ya vimos que los recursos no van a llegar a ningún lado y que pasaron 7 meses y no va a pasar absolutamente nada, ¿qué sigue? Mira, pues ahorita lo que hicieron con la Comisión de Derechos Humanos creo que es una gran salida. Tenemos que seguir utilizando las instituciones que tenemos. Segunda, las instituciones, en caso de que las delegaciones no estén ejerciendo recursos porque estén en proceso electoral, sí tenemos que presionar algunas de las áreas, sobre todo cuando sepamos que hay recursos. Entonces, justamente la siguiente semana o dentro de 2 vamos a publicar el detalle. Lo que sí sabemos ahorita es cuánto dinero de la reconstrucción tienen en sus manos cada unidad responsable. Entonces te pongo un ejemplo. Si la delegación Coyoacán tiene X recursos para la reconstrucción, vamos a tener la información. Entonces, lo siguiente es exigir a quien administra esos recursos y al responsable en la delegación Coyoacán que responda de manera puntual qué está sucediendo con esos recursos. Y si no responde, el damnificado tiene que llegar ahí directamente. Y te lo digo porque hay incluso, están los derechos vulnerados, pero por delante. El derecho a la vivienda digna, o el derecho al trabajo, el derecho a la información. Entonces, utilizar a la delegación y acompañarte de de acción colectiva, que justamente es lo que nosotros como organización está promoviendo, con distintos grupos de damnificados, que podamos tener esa acción colectiva para que puedan acceder finalmente a esos recursos, creemos que es la mejor forma que suceda. Entonces, lo primero es tener información. Si no la tenemos desagregada, no importa, pero vamos a saber cuánto dinero tiene cada unidad de gasto. Y a partir de esos recursos que tienen disponible, con los damnificados de esas comunidades, presionaremos directamente para que suceda. Pues a seguir presionando. Luis Fernando Fernández, te mandamos un gran abrazo a ti y a todo el equipo de nosotros. Gracias, igualmente a ustedes, y saludos a toda la auditoría. Muchas gracias por la información. Seguimos aquí en Primer Movimiento, un poco de música para platicar. Vamos a escuchar The Tiger Lilies, Dance All Night. We could have danced all night into the morning light in that cheap penny arcade. We could have danced all night into the morning light in that cheap penny arcade. But fate is cruel. Sometimes
Yes, fate is so unkind in other games that it plays. Yes, fate is cruel sometimes. Yes, fate is so unkind in the games that it plays. Primer movimiento. Nota del día. Oigan, nosotros... Por más de 2 horas, los 7 aspirantes a ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México debatieron sus propuestas en materia de urbanismo, sustentabilidad y de seguridad y justicia, pero también aprovecharon para hacer acusaciones y atacarse mutuamente. Y nosotros ya estamos acalorados en esta cabina, plática y plática. Ahorita les vamos a ir contando paso a paso qué fue lo que ocurrió. A ver, el desabasto de agua, la ineficiencia de transporte público, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la situación de la inseguridad, la instalación de cámaras de vigilancia, la dignificación de la policía, fueron algunos de los temas que los candidatos abordaron durante más de 2 horas, más de 2 largas horas. Los aspirantes, Miquel Arriola por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Barrales por la Coalición por México al Frente, Mariana Boy del Partido Verde Ecologista de México, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, Lorena Osornio, candidata independiente, Marco Rascón del Partido Humanista y Claudia Sheinbaum de la Coalición Juntos Haremos Historia, fueron moderados por el periodista Javier Solórzano. El próximo debate chilango, como se calificó este encuentro, se realizará el 16 de mayo. Hay que hacer un análisis del debate de candidatos a jefes de gobierno, qué se dijo, qué se omitió y con qué seriedad se abordaron los temas cruciales de la Ciudad de México. Justo por lo mismo nosotros tomamos como nota inicial antes de llegar a este tema el asunto de la reconstrucción, que por supuesto no se discutió y solamente se ridiculizó y se le quitó más la dignidad de esta ciudad, pero bueno, ese será otro tema. Para ello nos acompaña esta mañana Elizabeth Palacios, ella es especialista en periodismo de impacto social y temas urbanos, directora editorial de la revista Cambio, que tenemos aquí en la mesa para seguir platicando. Buenos días, Elizabeth, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. También está con nosotros la doctora Leticia Merino, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordina el Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Ha coordinado la Agenda Ambiental de 2018 que hemos estado discutiendo cada lunes en este espacio Primer Movimiento. Bienvenida, Leticia. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo le vamos a entrar? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué temas vieron y cuáles no vieron? ¿Con quién empezamos? Pues Elizabeth. Como quieran, sí. Los temas que no vimos primero, creo que me encantaría abordar. Me parece que el tema de la sustentabilidad y el urbanismo no se abordó con una perspectiva de largo plazo ni de política pública integral. Es decir, hablar del transporte y la movilidad solamente en lo superficial, hablar de innovación cuando en realidad hablan de continuidad y hablar de, o sea, sin hablar de tecnología o hablar de apoyo al emprendimiento social o hablar de alimentación sustentable para reducir temas como la logística terrible que hay en esta ciudad y hablar de consumo local que podría abonar muchísimo a que la movilidad en esta ciudad se mejorara sin necesidad de inversiones millonarias que fueron en la que se la pasaron discutiendo en el debate, ¿no? Hablando de cuántos millones cuesta hacer más líneas del metro, cuando lo que también no consideran es que esta ciudad ya no soporta más perforaciones, ¿no? Entonces, no hablar de Xochimilco, o sea, es decir, me sorprendió bastante que la única candidata que habló de Xochimilco y Tláhuac en temas ambientales fue Lorena, ¿no? Que lamentablemente no es que tenga mucha oportunidad de
de ser la puntera en los votos. Entonces, lo preocupante es que las candidatas punteras en las encuestas o con más posibilidades de llegar a gobernar esta ciudad. Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum. Exactamente. Las candidatas punteras no tienen clara la agenda ambiental. Cuando estamos hablando de que es la ciudad más contaminada, la ciudad con más problemas de movilidad y lo peor, la ciudad que se va a quedar sin agua como nos ha dicho Naciones Unidas, de aquí al 2050, ¿no? Y además, tratando el tema del agua, ahorita te doy la palabra, Leticia, el tema del agua nada más como una cosa de botín político. Exactamente, o sea, el tema del agua, cuando hablaron parecía una competencia de cuántos sistemas de captación de agua pluvial vamos a poner en cuántas casas, cuando en realidad, no se habló de compromisos de que en edificios públicos haya sistemas de agua pluvial, o solamente hubo una candidata que no recuerdo cuál fue, habló de azoteas verdes en edificios públicos. Lorena también, nuevamente. Lo que sí me di cuenta es que creo que los asesores de Lorena en términos ambientales pueden ser más inteligentes que los asesores de las otras candidatas. Claudia Sheinbaum sí habló de captación de lluvia, ¿no? No, sí, todos hablaron de captación de lluvia, pero el asunto es cómo. Es decir, se estaban compitiendo con cuántos sistemas de captación de lluvia iban a poner en cada casa, cuando no hablaron de una política integral de captación de lluvia. Hablar de vamos a poner captación de lluvia en Iztapalapa, perdón, pero en Iztapalapa es donde menos agua cae, es decir, es donde menos llueve. La captación de agua de lluvia se debe poner, y la doctora lo sabrá muy bien porque vive por ahí, según acabo de escuchar, se debe de poner en Tlalpan, en el Ajusco, en la Magdalena Contreras, en los bosques. Tienes una zona de captación de agua importante. Sí, yo sé. Yo no sé si pudiera, Leticia, mira, quizás yo tengo una visión, no sé si por la edad, un poco menos negativa. Y yo he visto debates y he visto elecciones anteriores. Creo una cosa, que el formato no ayuda. O sea, el poder hablar un minuto, el que digan, te queda medio segundo, te quedan 10 segundos, 3 o 4, con la presión es muy difícil plantear temas en serio, sin excusar con esto. Entonces, yo creo que en primer lugar haría falta otro formato de debate que diera la posibilidad de reflexión, y no quedarte en el golpeteo o en la competencia. A mí me parece importante con lo parcial que puede hacer, que se trata por primera vez el tema de sustentabilidad. Digamos, esto no lo hemos visto nunca en debates anteriores. Y otra cuestión que me pareció muy importante fueron dos temas que no se asocian a sustentabilidad y lo estamos trabajando en la agenda. Uno es que se trató el tema de desigualdad. O sea, el tema de desigualdad nunca se considera en temas ambientales. El dato que dio Boy de 28 litros por persona por año versus el de 800 en Ixtapalapa versus 800 litros por persona por año en el poniente de la ciudad, digo, te habla de una preocupación. ¿Puedes repetir el dato para quienes no hayan tenido la dicha? 800 litros por persona, por persona. Al día lo dijo. Al día, en Iztapalapa. Digamos, no, en la zona poniente, en la zona rica, pues. En la zona poniente, en Santa Fe, en Lomas, etcétera, versus 28 en el oriente de la ciudad. Cuando Naciones Unidas, este fundato que dio Rascón, recomienda 180, y algo que es muy importante, porque eso lo podemos exigir ante las Cortes, es que el derecho humano al agua está reconocido en la propia Constitución mexicana. Claro, y también en la Constitución de la ciudad, que esa es otra cosa. El único candidato que habló de la Constitución fue Marco. Yo iba. El segundo tema que no se asocia a sustentabilidad, que trató muy bien Rascón, fue el de gobernanza. Totalmente. O sea, habló refiriéndose a seguridad, de cultura de barrio, de fortalecer comunidad, de jueces en los barrios, digamos, hizo mucho énfasis en esto. A mí me pareció muy importante, sí para seguridad, pero también para sustentabilidad. Totalmente. Digamos, el tema del agua. Yo creo que se habla de sustentabilidad, pero todavía con una visión de generar servicios, más que dejando a un lado el conservar el ecosistema que nos provee los servicios. En agua parece que todo se redujera a tubos. Me gustó mucho lo que dijo Rascón, de que Dios ve el agua, pero no la entuba. Entonces yo creo que aquí hay un tema de manejo de cuenca,
Sí, captación de agua, que se dice a la ligera, y Purificación habló Lo del concreto. del concreto y se clavó en el tema del concreto. Yo creo que es muy Que cuando bueno. le pidieron que lo explicara no lo supo explicar y eso No, fue no. Que además lamentable. tampoco dijo la parte delicada, que cuánto costaría cambiar el concreto de toda la ciudad por ese material. Sí, o O sea, sea, aquí es hay, como totalmente dices tú, es inviable. una política integral, pero el tema de manejo de cuencas, de restaurar las cuencas de Exactamente. la Ciudad de México, que se está hundiendo. A Xochimilco se bombea agua del Cerro de la Estrella, ya no se capta en Xochimilco. O sea, de restaurar la cuenca es muy importante. A mí un dato que me asombra mucho es que el agua de lluvia, que es mucha durante la temporada de lluvias, se mezcla con las aguas negras supuesto. y se saca fuera de la ciudad. Cuando en la ciudad no hay agua para el consumo y la ciudad se está hundiendo por la extracción de agua. Entonces yo creo que el tema de manejo de cuenca es importante. Vialidad, también de acuerdo, yo creo que se trató con un esquema parcial, superficial, pero hay algo que me gustó mucho, se insiste en transporte público. Sí. Nadie habló de más segundos pisos, de Bueno, más de hecho, terceros creo que fue pisos. una de las principales herramientas de ataque a Claudia. a Claudia, lo A de Claudia. los segundos pisos, en lo Sí. que, bueno, personalmente Sí, estoy completamente de acuerdo. absoluto. Pero me llamó la atención una cosa que solamente Miquel mencionó acerca del trabajo en casa. O sea, es decir, Ah, sí, acerca eso de fue hacer home importante, office. Eso fue importante. Una cosa que sí me molestó, y creo que ahí salta mi ser feminista, es que lo habló para las mujeres. Y no para los Entonces, hombres, de pronto claro, es hacer claro. como... A ver, no, pero Miquel no está engañando a nadie. Miquel es el candidato Es de el la machín. familia. Es como es. Es el Él- machín. Él está de acuerdo, o sea, Sí, exacto. su modelo de Exacto, familia. Exacto. él O no- sea, yo ahí Nada supongo más que que se quede Miquel claro. está Otra tratando cosa. de pescar desesperadamente esos votos del PAN que se hayan decepcionado porque Alejandra sea la candidata Exacto. de esa alianza, y entonces me lo imagino tratando de salvar desesperadamente para tener un digno tercer lugar, porque en realidad el tercer lugar ahorita está muy peleado. Sí. Pero creo que él lo único que quiere es tener un digno tercer lugar, como en las Olimpiadas, la medalla de bronce. Y tal vez lo hace desesperadamente buscando esos votos del PAN, de la parte ultraconservadora, de que apuesta por un solo modelo de familia, por todo este asunto de que la seguridad tiene que ver con criminalización de la juventud. En cuanto a eso fue horrible, seguridad, eso a mí fue me horrible. pareció que la persona con mayor perspectiva de derechos humanos Marco. y de sostenibilidad fue Marco. Ahora, me gustó que la única persona que habló de que la sostenibilidad es algo integral es Claudia Sheinbaum. O sea, finalmente Claudia Sheinbaum lo que hizo fue hablar de que el desarrollo económico, el desarrollo humano y el desarrollo sustentable ambiental van de la mano para hablar de un desarrollo sostenible en lo integral. Entonces, esa es una visión que es una visión de Naciones Unidas y es una visión que debemos Bueno, tener ella ha sido voluntaria en Naciones Unidas. Ella ha sido parte del panel intergubernamental de cambio climático y uno de los temas ausentes, que es muy importante, es cambio climático. Totalmente ausente de cambio climático, a pesar de los compromisos Digo, que se firmaron y el papel que la ella Ciudad de tiene toda la México ha jugado en la experiencia. C40. Entonces yo creo que el tema de cambio climático, de vulnerabilidad a Totalmente. contingencias, ya sean de contaminación de aire, de eventos extremos, es muy importante. Yo también, dentro de los temas que se trataron muy despacito, tú estabas hablando de Xochimilco, que son importantes, es el suelo de conservación. Claudia lo trató, 50% del territorio de la ciudad, que está no solo siendo deteriorado en temas ambientales, sino sociales. Claudia lo trató, O sea, sin hay embargo, gran abrió una inseguridad. puerta para el ataque también. Es decir, a partir de ahí la atacaron también por cosas que, pues además, lamentablemente son comprobables que ella hizo, o en su gestión se hizo, a lo mejor no directamente. Sí, yo no creo que ella hizo. Vamos desarmando este asunto del suelo de conservación porque creo que es importante. El dato que dio... Y para los que no supieron nada de esto. el dato que dio Claudia Conservación, Sheinbaum fue... digo, a lo mejor cabría decir que es el área rural, el área arbolada en gran medida de no solo arbolada, pero el área rural de la ciudad, que presta servicios, o sea, ahí se capta agua, como decías. Los servicios ambientales, se habló muy poco de servicios ambientales. Bueno, no se habló de servicios ambientales. Exacto, más bien, no se habló. Pero entonces, ¿es verdad esto de que el 50% del suelo de la Ciudad de México es de conservación? Sí, aunque está siendo comido por la informalidad inmobiliaria, entre otras cosas. Sí, que esa fue buena parte de los ataques, ¿no? Los cambios de los uso de desarrolladores, los cambios de uso de suelo. Los desarrolladores están más en la parte baja. La informalidad, o sea, el terrenito que se vende poco a poco, las invasiones, son las del suelo de conservación. Desarrollo inmobiliario, los grandes desarrollos inmobiliarios, yo creo que es otro gran tema que se trató sin haber tiempo y que está cambiando
un estudiante mío me decía, Leticia, es que están privatizando el aire. Pues están privatizando todo. Sí, bueno, todo. Y eso ha sido, digamos, la privatización de agua, que es algo, se atacó mucho a la izquierda, los gobiernos de izquierda, pero el tema de privatización del agua es un tema que inicia con el PRI en la ciudad, y además el marco de Conagua es de las propuestas de ley que se han hecho es empujar hacia la privatización del agua y agua para megaproyectos, o sea, agua para desarrollos mineros, fracking, turismo, pero volviendo al suelo de conservación. A ver, ¿qué hacemos con el tema de seguridad? ¿No? ¿Qué hacemos con las cámaras? Ay, eso fue A mí muy me pareció convencional. que lo de las cámaras es Sí. como y los agentes encubiertos que ya es como el- la No, qué solución barbaridad, qué fácil. barbaridad. Lo que me demostró, o que al menos quise ver, es la ignorancia que todos los candidatos ahí sí, digo, creo que aceptaría a Marco Rascón, que por fortuna fue el más coherente en temas de seguridad. La ignorancia que tienen alrededor de la tecnología y de lo que significa una smart city. Es decir, una ciudad inteligente no es tener más cámaras o gastar más dinero en cambiar los modelos de cámaras porque ya están obsoletos estos. O sea, al contrario, lo que nos habla la sostenibilidad es luchar contra la obsolescencia programada y es regresar a los orígenes, es regresar a la base. Y la base es reconstruir el tejido social. Y la única persona que habló de reconstrucción de tejido social fue Marco Rascón. Habría que recuperar esas cosas. Sí, yo creo que Marco habló muy bien. Y cuando se dice recuperar el tejido social es algo muy general, o sea, ¿qué medidas? Marco planteó, me gustó mucho lo de justicia de barrio, lo de fortalecer las comunidades, pero también creo que otras candidatas, Sheinbaum y Alejandra, hablaron de invertir en cultura, de invertir en deportes. Creo que eso lo hablaron todos. Me gustó, bueno, todos lo dijeron, aunque me fuera gustó mucho superficialmente. cuando se habló de transporte, por ejemplo, la propuesta de Alejandra de dar una tarjeta y que el transporte para los jóvenes Esa es muy buena propuesta. fuera Pero no existe gratis. ya con Prepa, ¿sí? No, sin embargo, Prepa sí es un programa. O sea, es un programa al que no tienen alcance todos los estudiantes, es un programa no exclusivamente de transporte, Y es un habla de un programa de millón. dar dinero a los estudiantes y que no necesariamente ese dinero se va a utilizar exclusivamente en transporte, ¿no? Entonces, que Claudia fue muy clara en que la tarjeta era para el acceso gratuito a transporte, Sí. porque es una realidad que muchos Que eso jóvenes se hace dejan en de distintas estudiar porque ciudades no tienen... europeas. Que es un pedazote de la... Exactamente. De... 1 millón de jóvenes que estudian. No, y es un gran, sobre todo tomando en cuenta las distancias Exactamente. y la falta de organización del transporte público, que ese fue otro tema, los servicios concesionados, Sí. que es un tema Sí. que Mancera había prometido quitar. Mancera prometió quitar los Sí. microbuses. O sea, lo tenía un PowerPoint precioso que nos mostró a varios periodistas y que no se quedó en nada por el gran problema al que nadie le entró y Javier Solórzano intentó llevarlos hacia allá y no se dejaron, que fue las organizaciones, los sindicatos, estos Las grandes mafias. grupos de poder que no permiten, que blindan las innovaciones. digamos. Bueno, si Javier Solórzano lo hubiera dicho así, en una de esas. Pero tampoco es que Javier Solórzano se haya metido tan así. Bueno, Tampoco. pues sí, bueno. Creo El que formato también, no como lo- bien no lo decía la permitía, doctora, el pero- formato le quitaba Pero- mucha oportunidad también pero a ¿qué haces Javier con de esos- moderar adecuadamente. Claro, ¿qué haces con esos temas, Leticia? Bueno, se habló de regular, pero se habló de manera muy general. Sí se habló, a mí me gustó. Mariana Boy habló de eso, ¿no? Mariana Boy habló de eso, aunque yo Pero siento es que del no acabo de Verde. aterrizar. Así es del Sí. Verde. Mariana me parece una persona preparada, con buenas ideas, pero cuando dice el Verde ha desarrollado la mayor parte de la legislación del Ahí país. sí ya me No, quiero pero morir. espérate, ¿pero qué legislación? Exacto. O sea, la ley de biodiversidad. La forestal. No, y ahorita está por pasarse una tercera licencia del fracking, se creó una agencia Terrible. ambiental en relación con el fracking que es absolutamente permisiva, o sea, y eso es el Partido Verde, entonces... Que ese es vaya, otro de los grandes sí, temas es una ausentes, la energía, es decir, tanto la en transición cuanto a transición energética, energética eso fue como también. a Por ahí eficiencia se energética. mencionó paneles solares, pero como Creo de que se panzazo. mencionó Purificación Carpintero, que lo que pasa es que Purificación Carpintero no No tiene tiene ese discurso. antecedente.
no tiene ni ese antecedente, Ni ni ese discurso. peso, ni ese discurso, digamos. Sí. Pero bueno, es importante que se pongan los temas. Sí, Sí. pero hay en transición energética hay mucho más. Está el tema de subsidios regresivos al uso del coche y a la Que eso electricidad. es muy peligroso. Muy peligroso políticamente, pero es peligroso. muy importante. La regresión de Este, subsidios a ver, a espérate. los A hidrocarburos. ver, espérame. O sea, los subsidios regresivos, quiere decir que no cobras lo que tendrías que cobrar a los que más tienen. O sea, el subsidio del agua, No, pero yo hablaba de, El- de energía. en el tema de energía, Ajá. porque es un tema que no es popular, el subsidio a la energía acaba favoreciendo a quienes tienen coche. Exacto. En cambio, si tú tienes subsidios focalizados, puedes hacer que no suba el transporte de quienes no tienen, pero no estás subsidiando a quienes tienen 3 autos, o sea, y se mueven todo el tiempo en auto. Sí, exacto. Entonces, no hablar es, de subsidio a los hidrocarburos, transición sino los energética subsidios es algo que hay que focalizados. desglosar, porque si dices, va a subir la gasolina, bueno, bajas tu posibilidad de voto al suelo. A ver, y... Pero sí nos estamos dispersando mucho. no, pues es que son millones de cosas. Ah, millones. Y sí. además son problemas que venimos arrastrando por siglos. Lo hemos hablado Y contigo, como Leticia. decías, aquí es visión de largo plazo. Es visión de largo plazo que nadie lo mencionó. Lo mencionó Alejandra. Alejandra. Lo mencionó Alejandra. Ahí sí Alejandra, creo sí. que eso es uno de los puntos a favor. El pensar en una política integral diseñada a 30 años, eso es... Ahora, hay que aclarar que eso es un compromiso que Miguel Ángel Mancera firmó con C40. O sea, ese es un compromiso de los acuerdos de París. Entonces tampoco Sí. es que estén inventando el hilo negro, más bien están tratando de medianamente cumplir los compromisos que... O de retomar algo que no se ha cumplido. O de retomar algo que no se ha cumplido, pero bueno, finalmente C40 es muy nuevo, pero de cumplir compromisos internacionales, y sería lo mínimo que uno podría esperar si es la candidata de la continuidad. Ahora, yo quisiera resaltar en seguridad, lo mencionaron Rascón y Purificación, el tema de distinguir entre los grandes crímenes que nos afectan a todos y que hacen imposible la vida en la ciudad para muchos, y los crímenes menores, o sea, como el consumo de marihuana, al cual se dedica muchísima energía que no es un a crimen. perseguir, pues no, y tiene un que ver crimen. con la criminalización De de la los jóvenes, y ahí se dedica mucha energía y se genera, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, muchísimos problemas. Entonces creo que es otro tema. Hubo un enfoque muy convencional en el tema de seguridad, con el tema cámaras, policía, y hubo algunas propuestas innovadoras. Hubo algunas propuestas innovadoras. A mí lo de las cámaras me horroriza. O sea, Ay, sí. esto, porque además todos coincidieron Sí. en que esa era la solución. Eso es lo que da más miedo. Eso es lo que da El más Big miedo. Brother en el transporte público, unir con la cámara de tu calle si es privada. Mariana Boy, que dijo que iba a sumar empresarios con, Sí, no, eso con está transporte, o sea, es por Dios. Es que se confunde con la prevención, el tema de las cámaras. Exactamente. Y la prevención tiene que tener un carácter social. La ¿no? prevención tiene que Una ser visión educación. humanista Claro, y una visión claro, histórica, ¿no? claro. No de inmediata Y de atención a, desigualdad también. a las cuestiones, ¿no? Que es atender una emergencia en pocos segundos o en pocos minutos, ¿no? Estos temas sin duda generan indignación no solamente en esta mesa, sino también de los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros en redes sociales, que muchos ya se enojaron y están muy apasionados igual que nosotros. Por ahí alguien escribía y decía, bueno, entonces el tema es lo que no se habla en el debate o cómo. Y pues sí, efectivamente yo creo que es uno de los grandes temas, lo que no se menciona, así como lo que se menciona de pasadita, como las tonterías, como decir llenemos la ciudad de cámaras. De todo lo que se dijo, ¿hay algo que se pueda rescatar? Como que digamos, esto sí valió la pena discutirse. En este momento los candidatos sí hicieron un verdadero intercambio, hicieron un verdadero debate más allá de la payasada de a ver quién se cae más mal y quién le critica más las orejas a Mikel Arreola o la cirugía plástica, no sé qué. Porque eso fue la discusión en Twitter. Eran memes de quién era el más feo, quién era la más guapa. Algo que se pueda rescatar, que digamos, aquí hubo algo, un hallazgo, aunque sea uno o nada. Para mí sí. Yo creo que el tema de revertir la desigualdad, o sea, de empezar a trabajar con esa visión, que no lo tuvieron todos, pero lo mencionó Claudia Alejandra, Mariana Boyce, por ejemplo, en el tema del agua, no se aterrizó cómo le vamos a hacer, eso qué implica, pero me parece algo que como ciudadanos debemos de exigir. Y el oriente de la ciudad, donde viven la mayoría de o gran parte de los pobladores de esta ciudad, me parece también que el tema
de fortalecer el transporte público, aunque las propuestas no fueron muy aterrizadas, es importante y también lo debemos de exigir y debemos de plantear que se aterrice. Y el tema de las inmobiliarias, que yo hubiera querido que se tratara más, pero creo que Claudia Alejandra y Mariana Boyles hablaron también de regular las inmobiliarias, de darle dientes a la PAOT, digamos, porque ese es un problema emergente, es un problema que no teníamos en la medida que lo tenemos ahora. Hace 6 años, digamos, hasta enfrente de CEU estaban construyendo uno de estos edificios que por fortuna se detuvo. Entonces se mencionó sin profundizar. Yo creo que son de los temas, de nuevo, que debemos exigir. Yo creo que sin una ciudadanía prendida, participativa, no hay, alerta, informada, no se avanza en eso. Algo que me gustaría Faltan resaltar muchas cosas, de lo que yo rescataría es sí. la visión a largo plazo, que lo mencionó Alejandra, que eso creo que es muy importante, que como ciudadanos exijamos que se dejen de hacer políticas por encimita y se hagan políticas de largo plazo. Me gustó que, aunque fuera exactamente no de la manera quizá mejor planteada, pero que la captación de agua de lluvia por primera vez también se considere. Me gustó la forma en la que se abordó el tema del aeropuerto, en el sentido de que se puede recuperar el terreno que se va a dejar abandonado, se pensaría recuperar como una zona de captación de agua de lluvia, de generación de universidades y de generación de nuevos espacios verdes que se necesitan tanto en esta ciudad. Ahora, sí me parece destacado hablar de que no se haya... A mí me preocupa, porque es quizá mi especialización, que no se haya hablado de vínculo con emprendimiento social y con enfoque de innovación para motivar o para apoyar a las empresas que ya están creando soluciones. Hay muchas empresas de emprendedores sociales que han desarrollado las soluciones para captación de agua de lluvia, para recuperación de uso de suelo, incluso para esto que dijo Miquel de reparar las fugas del sistema Cutzamala, que es muy importante. Hay emprendedores que están desarrollando soluciones jóvenes, y que no encuentran. Ahora, no hablaron de algo que es fundamental en la ciudad, que es el laboratorio para la ciudad, que es de las pocas agencias gubernamentales que están enfocadas en el tema de la innovación. De Mancera. Y fue de Mancera. O sea, ahí sí hay que reconocer las cosas que también ¿Sí se están hicieron. haciendo cosas en el laboratorio? ¿Qué se está haciendo? En el laboratorio de la ciudad lo que se está haciendo es justo de las pocas instancias de gobierno que tiene vínculos con los emprendedores sociales y con la iniciativa privada. Incluso ahí el laboratorio de la ciudad ha sido parte importante para un programa enfocado en sostenibilidad y agua en la ciudad, una organización llamada Make Sense, que lo está llevando y que tiene dinero de 2 empresas, que es Citibanamex y Veolia, y pues ojalá y pronto tenga de más empresas, para poder apoyar con capital semilla a emprendedores que están desarrollando soluciones para la sostenibilidad. Entonces, Laboratorio de la Ciudad es parte de los mentores de este programa, son parte de los que más se pone en la discusión y sobre todo se abre a la participación ciudadana. Es de los pocos que abrieron una discusión a participación ciudadana después del sismo para hablar de reconstrucción sostenible. Y de eso no se habló en el debate. Hubiera sido muy interesante tener una cámara viendo a Miguel Ángel Mancera. Yo creo que es el gran perdedor del debate. Sí. El martes que tomó posesión José Ramón Amieva, justamente lo que se destacó en el discurso de César Cravioto en la asamblea fue que tal vez tenían la confianza en que por primera vez a lo largo de estos 6 años el jefe de gobierno escuchara y no dedicara el dinero de programas sociales a favorecer a un candidato. Claudia Sheinbaum había señalado constantemente 1,000 millones de pesos invertidos en programas sociales dedicados a la promoción del voto para el PRD. Entonces, yo creo que esa es una parte interesante. Ahora que vimos lo de la reconstrucción de los damnificados del terremoto, sería interesante preguntarle a nosotros qué ha pasado con Iztapalapa. La promoción del voto en Iztapalapa para el PRD está dedicada justamente a damnificados que no están inscritos en la tarea de reconstrucción, sino en el abono a la delegación, el apoyo a rentas y el apoyo a esta parte, ¿no? Por supuesto. Hay un tema que bueno, pues es el tema que ha estado esta semana en la nota de la Ciudad de México, que es el nuevo aeropuerto.
¿Qué hacemos con qué hacemos con lo que se dijo sobre el nuevo aeropuerto, Leticia? Yo creo que se dijo lo que dijo Alejandra, que suena muy bien, con lo que yo en principio estaría de acuerdo. Que se va a convertir, el anterior se va a convertir en un área espacio verde y con servicios públicos, con universidades, con campus de las 3 universidades que existen en la ciudad. Sanborns con universidades. En un Sanborns con universidades. No, ojalá que no. Sí. Ojalá. Se habló también de áreas verdes. Se mencionó, que yo es un tema que traía pendiente, que son muy importantes y que cumplen funciones ecológicas y sociales. Se habló de, bueno, ahí Alejandra habló de hacer esto. Ahora, y yo quería cerrar con esto, no sé, regresando al tema de visión de cuencas y de que el ecosistema sea viable, porque yo siento que con tantos problemas que nos ahogan, o sea, tendemos a resolver lo inmediato, que es muy necesario, pero la viabilidad de mediano de largo plazo, que es que esta cuenca sea viable, que tengan agua los ecosistemas, que no se tire, que se restaure, eso no da la vida para tratarlo y se entiende, pero sin eso no vamos a vivir. Y en ese sentido, yo coincido con que el aeropuerto no está en el mejor lugar, o sea, es el lago de Texcoco, es un cuerpo, de los últimos cuerpos de agua que quedan en esta pobre cuenca, que fue magnífica por el tema del suelo, que era un lago que es lodoso. La vida media del aeropuerto va a ser mucho más corta de lo que está programado. Se ha destruido el suelo, se ha sacado muchísima tierra y aventado a los cierros. O sea, se destruyó el ecosistema junto con Xochimilco de la última parte del Gran Lago de México, y va a ser poco viable. Ahora está muy avanzada la construcción, pero no está realmente en el... Y o sea, está en un lugar de riesgo. Esto que dicen hemos apelado a expertos nacionales e internacionales, ¿alguien les ha hablado a ustedes, por ejemplo? No. Yo no soy especialista en el tema de aeropuerto, pero hay especialistas. No en aeropuerto, pero en la agenda ambiental, por ejemplo. O sea, de todo dijeron que habían hablado con expertos internacionales y nacionales. Bueno, yo no sé quiénes sean. Lo que creo que es muy positivo. Si tú no sabes quiénes son. El tema del aeropuerto, lo que pasa es que está alineado con la protesta de Slim, donde se confunde la previsión con hacer negocios durante 50 años, negocios, no beneficios, sino negocios. Y esta parte que es muy importante creo que también. Ha sido el tono de este gobierno de la ciudad y del país, de privilegiar negocio al bien público, ambiental y social. Hay que revisarlo, como ha señalado López Obrador. Esa parte es importante, y la parte de la Auditoría Federal, de la Autoridad Superior de la Federación, que tiene desde 2017 365 millones de pesos pendientes de aclarar en la barda perimetral y en las asesorías y en los salarios suplicados, ¿no? Elizabeth, ¿con qué nos quedamos? Bueno, yo nada más solo quería comentar acerca de esta eterna satanización de hacer negocios. Yo creo que más bien hacia lo que hay que irnos acercando como una buena ciudad progresista, liberal progresista, es a hacer negocios sostenibles, es decir, a apostar por emprendimientos sociales y no por beneficiar a los mismos de siempre. Es decir, que para todas las personas haya oportunidad y acceso a tener una oportunidad de negocio o a ser emprendedores innovadores. Eso es una cosa. Apostar por los mismos de siempre y por la corrupción, eso nunca voy a estar de acuerdo. Ahora, ¿con qué vamos cerrando y con qué me quedaría? Me quedaría con respaldar la necesidad de una visión a largo plazo para las políticas públicas en general de la ciudad, pero particularmente y énfasis en lo ambiental. Y por supuesto lo ambiental y lo sostenible desde esta visión integral que incluye lo económico, lo social y lo ambiental. Y por último, nada más recalcar que es muy importante que todos los candidatos estudien y metan en su agenda los temas de los humedales y el rescate de la cuenca, que coincido plenamente con la doctora. Por supuesto, con Leticia. Yo cerraría diciendo que vamos avanzando un poco, más algunos candidatos que otros, pero hace falta avanzar mucho más rápido, porque el tema de la crisis es muy fuerte en los temas que señalábamos.
cambio climático, manejo de cuenca, vulnerabilidad. Y que sigamos siendo una ciudad realmente liberal y progresista, porque Y participativa. Porque Sin no todos democracia quieren, no ¿eh? hay sustentabilidad. Yo nada más le real. pregunto a los que hacen comunidad con nosotros, ¿no se hubieran divertido más si el debate de la noche de ayer hubiera estado justamente entre Elizabeth Palacios, Leticia Merino, Juana Inés de San Miguel Ángel Quemén? Esa hubiera sido una conversación Super barrio. mucho más rica, donde hubiéramos tenido muchos más argumentos que discutir, y solo nos queda agradecerles por haberse tomado el tiempo de estar con gracias a nosotros. ustedes. Gracias O sea, por la invitación. Muy disfrutable y muy apasionada Gracias. esta charla, y seguiremos teniendo más, porque por lo menos tenemos el domingo ya otro debate que empezar a discutir y muchos temas que se van a quedar sobre la mesa. Gracias, y nos vamos rápidamente a un corte porque ya llegó el INE por nosotros. ok. Ya llegó nuestra mamá. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Las 9 de la mañana con 6 minutos, y le agradecemos a todos los queridos radioescuchas, a todos los televidentes que están haciendo comunidad con nosotros y que se enojan y que se apasionan y que lo manifiestan a través de nuestras redes sociales. Qué importante es apasionarnos, enojarnos, indignarnos y sobre todo opinar y debatir sobre nuestra ciudad. Si nuestros candidatos no lo hacen y nada más hacen debate chafa, sin ninguna opinión, sin ninguna masita y materia de por medio, pues por lo menos aquí que nosotros lo hagamos entre todos y que tengamos ese derecho a disentir y a decir, pues no estoy de acuerdo y me enojo y le escribo un tuit y bueno, pues vamos organizando todo ese descontento a ver a ver qué nos sale, ¿no creen? Pues sí, a ver qué hacemos. Y hablábamos fuera del aire la oportunidad que tienen estos el periodismo mexicano, y a partir de estos aparición de Verificado, de Veraz, de analizar las cifras que ofrecieron los candidatos y las posibilidades de cambio que tienen en sus propuestas, y lo que mucha gente llama más de lo mismo, que es aprovechar coyunturas de programas de gobierno que se han elaborado con muchísima anticipación, segundos pisos, movilidad social, Metrobús, etcétera, para hablar de realmente si son innovadoras las propuestas o si forman parte ya de un territorio histórico muy delimitado en la parte administrativa y de planeación de la ciudad, ¿no? Respiramos todos así. Necesitamos un poco de poesía para reconciliarnos con el mundo esta mañana. Vámonos a Poesía Necesaria y seguimos platicando por acá. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Poesía Necesaria, querida Juana Inés de Esa.
En efecto, Luisa Iglesias, de Homero Aridgis, el poema de amor en la Ciudad de México. Terminó ayer, y lo decíamos al principio de la transmisión por radio, terminó ayer el debate con Marco Rascón, bueno, con muchas cosas y muchos comentarios, pero creo que la conclusión más interesante, o por lo menos más excéntrica, fue la de Marco Rascón, que concluyó, del Partido Humanista, que concluyó con leyendo un fragmento del poema de Efraín Huerta sobre la Ciudad de México, de uno de los poemas de Efraín Huerta sobre la Ciudad de México. Y bueno, pues en esa vena también recuperamos a Homero Aridgis y su poema de amor en la Ciudad de México. Y dice: en este valle rodeado de montañas había un lago, y en medio del lago una ciudad, donde un águila desgarraba una serpiente sobre una planta espinosa de la tierra. Una mañana llegaron hombres barbados a caballo y arrasaron los templos de los dioses, los palacios, los muros, los panteones, y cegaron las acequias y las fuentes. Sobre sus ruinas, con sus mismas piedras, los vencidos construyeron las casas de los vencedores, erigieron las iglesias de su Dios y las calles por las que corrieron los días hacia su olvido. Primer movimiento. La mesa del día. Ya es jueves. En este momento el jueves se vuelve jueves, como ocurre más o menos por ahí de las 9 de la mañana con 10 minutos, cuando el doctor Alberto Betancourt se manifiesta en la cabina de Radio UNAM. Como ustedes saben, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. ¿Cómo estás, queridísimo Alberto Betancourt? Muy bien, Luisa, qué gusto saludarlos. Juana Inés, Miguel Ángel, ¿cómo andan? ¿Cómo están tus mundos posibles? Sálvanos el día de hoy de nuestro debate. Hoy quiero hablar de un tema que a mí me conmueve profundamente. Quisiera invocar en estos tiempos de canallas a los pescadores griegos de la isla de Lesbos, que suelen, a la manera de modernas Antígonas, desafiar la ley y el acuerdo migratorio que han tomado las potencias de la Unión Europea, y que prohíbe a los hombres del mar rescatar a las personas en desgracia, aquellos que han naufragado en las embarcaciones que huyen desesperadamente de la guerra, bajo la amenaza de ser considerados traficantes de humanos. De tal manera que bajo esta norma los pescadores tendrían que dar cuenta de que existe un naufragio, dejar a las personas en el mar y posteriormente informar para que llegue una patrulla de la Marina griega o de Italia a rescatarlos. Y los pescadores de Lesbos suelen desafiar esa ley, subir a las personas que naufragaron a sus embarcaciones y después avisar que los han recogido y que van en camino a la costa, lo cual me parece pues que es una actitud que esplende bondad. Lo mismo que ocurre con las personas de Lesbos, que han visto una fuerte marejada migratoria, algunas personas de Lesbos, y han decidido abrir las puertas de sus casas o guisar un poco más de la comida que solían preparar cotidianamente para dedicarse, para ofrecérsela a los nuevos visitantes. Así que quisiera yo comenzar con una poesía de el gran poeta de la isla de Lesbos, Odiseas Elitis, de su poema Dignum Es, que se llama El Génesis, y que me parece que viene bien para estos tiempos de azoro. En los orígenes, la luz, y la hora primera, en que los labios todavía en barro prueban las cosas del mundo, sangre verde y en la tierra bulbos dorados. La mar exquisita se tiende en su sueño, sin mácula las gasas del cielo, bajo los algarrobos y grandes y erectas palmeras. Allí encaré al mundo, llorando ruidosamente. Yo me quedé pensando, Donald Trump ordenó disparar 106 misiles Tomahawk contra Damasco y Homs.
Calígula nuclear del siglo XXI. El mundo entero permaneció en vilo esa noche ante la pregunta casi increíble de si amaneceríamos al día siguiente. De continuar la guerra, es muy probable que una nueva oleada migratoria arribará a las costas de la preciosa isla de Lampedusa, en Italia, y de Lesbos, en Grecia. En la última marejada, cientos de miles de personas llegaron a Lesbos en shock, insoladas, después de haber perdido todo. La verdad es que perdieron incluso la identidad. Maestros de matemáticas que se convirtieron en indigentes, cantantes de ópera transformados en pepenadores, personas exactamente como nosotros, con sus profesiones, con sus oficios, con sus saberes, con su dignidad, que de pronto por la guerra tuvieron que abandonar su país, embarcarse, pagar muy caro por el viaje y posteriormente verse en una condición de shock, convertidos, lo digo irónicamente, en nadie. Y la organización neonazi Amanecer Dorado, porque Grecia también tiene esa tradición, aprovechó para alimentar el miedo y el odio ante esta marejada humana que llegaba y saturaba las calles de Lesbos y de toda Grecia y de toda Europa. Pero algunos habitantes de Lesbos se conmovieron cuando vieron su isla colmada de personas en desgracia. Abrieron sus casas, ofrecieron los sillones de sus casas, guisaron el doble de sus alimentos y los compartieron con quienes dormían en la calle. Yo vi un relato de alguien que llega a abrir una oficina pública en la mañana y hay 7 indigentes que están durmiendo afuera, los tiene que despertar. Buenos días, con permiso, vamos a entrar a la oficina. Tiene que barrer los restos que dejan las personas que están ahí y amablemente les pide que se muevan un poquito para que los trabajadores puedan entrar a su oficina. El acuerdo europeo Frontex securitizó, es una palabra que ahora veo que usan mucho nuestros amigos fronterólogos. Suena ¿no? horrible. Securitizó la migración, criminalizó a los migrantes, abrió campos de concentración, prácticamente campos de concentración, realizó deportaciones militarizadas masivas y amenazó penalmente a pescadores, rescatistas y doctores que ayuden a alguien en el mar. Pero los griegos de Lesbos no se dejaron amedrentar, afloró en ellos el espíritu de Karayosis, el personaje mitológico de origen indonesio que llegó a Turquía. Ahí era un hombre guapo, rico, próspero, y cuando cruzó el canal que une Turquía con Lesbos, de solamente 4 kilómetros de ancho, se volvió un hombre jorobado, pobre, con su ropa rasgada, pero encarna lo que el gran pensador griego Estatis Damianakos llama la tradición rebelde, la del hombre insumiso. Aquí está Karayosis, que ha venido a visitarnos. Está sucediendo, Alberto Betancourt? Para los que están en radio, ¿nos puedes explicar qué está sucediendo? Está sucediendo que nos ha venido a visitar un amigo. ¡Opa! Un amigo que se llama Karayosis y que es pues un inconforme, cábula, pobre y hambriento, que no cabe en ningún cartabón y desborda los moldes de la clase dominante. ¿Qué tal, Karayosis? ¡Opa! Muy bien, nos viene a visitar y nosotros queremos hablar de Karayosis hoy en función de hablar de un campamento autogestivo. Karayosis, creo que ha caído muy bien tu visita. De acuerdo a mi amiga, la geógrafa griega Kristi Petropoulou, los habitantes de Lesbos se indignaron cuando advirtieron que los náufragos eran conducidos al centro de detención de Pagani, un espacio muy feo, una cuasi cárcel donde las personas encargadas de llevarle la comida a los migrantes se ponían máscaras, uniforme y equipo militar para tratar a los recién llegados que huían de la guerra. Entonces, diversos grupos, básicamente libertarios, en su mayoría anarquistas, aunque había de todo, crearon un movimiento que se llamó No Frontera. Todos somos seres humanos, y entonces se dejaron llegar a la isla de Lesbos, aparecieron ahí y cerraron un campo migratorio que se llama Pagani, que pues trataba muy mal a los migrantes. Posteriormente
ocuparon un antiguo orfelinato abandonado y crearon PICPA, que es un refugio autogestivo para migrantes. Y en PICPA se priorizó a los migrantes que tenían familias, a quienes estaban huyendo de alguna rivalidad con alguna facción del Islam, y finalmente, los que requerían apoyo psicológico, y finalmente, sobre todo después de que hubo el acuerdo con Turquía en marzo de 2016, cuando comenzó la criminalización de los solidarios, la municipalidad quería cerrar el campo de refugiados de PICPA y lo quería hacer para promover un torneo de tenis que se iba a desarrollar ahí en la isla. La gente se congregó, se opuso al cierre de PICPA y creó un centro cultural que se llama Mosaic, en el que los niños griegos juegan con los niños recién llegados, hacen arte juntos y se oponen de esta manera solidaria al racismo, en contrapunto a la Moria, que es virtualmente un campo de concentración diseñado para 2.000 personas, en el que viven 6.000. Bueno, pues yo quisiera proponerles que escucháramos las palabras de Kristi Petropoulou, nuestra colega geógrafa crítica griega, sí, que pues nos va a explicar un poquito lo que está pasando en la isla de Lesbos, y creo que podríamos aprovechar para despedir a nuestro amigo Karayosis. No te vayas, Karayosis. ¿Quieres que se quede aquí? Aquí ahorita me lo quedo a platicar un ratito. Me Vamos a parece escucharlo. muy bien. Vamos a escuchar a Kristi. Primero, en 2015 era un grupo que se formó desde Atenas, desde las ocupaciones de Atenas, de los cuales que llegaron a Lesbos para ayudar, y allá se encontraron con españoles que conocían salvar a la gente dentro del mar, ¿no? Entonces también los estudiantes de nuestra universidad, algunos de estudiantes libertarios más, pero también otra gente, ¿no?, se juntó con ellos y estaban cada noche ya esperando a la gente para poder ayudarla a salir y ayudar a los niños y las personas que tenían problemas, a salvar a la gente, ¿no? Entonces hay mucha experiencia de eso. Y también hay mucha experiencia de los pescadores que estaban haciendo estas acciones, ¿no?, de salvar la vida de la gente dentro del mar. Y en este periodo había Frontex, que se decía que está ayudando, pero finalmente no ayudaba. Ahora sí, todo eso terminó, porque, bueno, siempre los grupos están ahí para apoyar, pero no los dejan apoyar mucho, porque es la Frontex la que tiene toda la responsabilidad, con la policía y el ejército griego. Y entonces, desde que vienen los barcos, traen la gente directamente en este centro de bienvenida, que nosotros lo decimos centro de concentración. Bueno, pues ahí están las palabras justamente, querido Alberto Betancourt. ¿Cómo viste, Luis? A mí me impresiona mucho, ¿no?, imaginarme a estos jóvenes libertarios en las costas de la isla de Lesbos, ahí donde Aristóteles dictó parte de la política, pues realizando este gesto que en realidad pues tiene la virtud de transformar el mundo, ¿no? Hay muchas críticas que se pueden hacer y muchos comentarios. Pensando, por ejemplo, también en la falta de información que podemos encontrar de los movimientos sociales que hay en Grecia. Hace un momento estábamos justo intentando buscar todo este movimiento No Frontera, los movimientos de los jóvenes, y no aparecen como tal. Es interesante porque se necesita más información, más difusión de lo que ocurre en esta otra parte del mundo. Y por otro lado también pensar, bueno, en este lugar se forman muchas cosas en Grecia, como la democracia, por ejemplo, que Casi nada, pero justo esta democracia que también está haciendo en este momento que este conflicto migrante esté como esté, por el mal tratamiento que se le ha dado a la misma, ¿no? Entonces, son como muchos elementos, y yo muy creo que simbólico. Otro tema también, o sea, partiendo de esto es lo que tú hablabas, Alberto Betancourt, de la criminalización del migrante, esta idea de que el migrante, partimos del punto de que todos los seres humanos somos migrantes, todos nos desplazamos, es la característica de los seres humanos, nos movemos de un lugar a otro, de una entidad, de una identidad a la otra, así somos, y es parte de quienes somos, y es parte de lo que enriquece y lo que ha hecho crecer a las culturas, ¿no? Es una sociedad endogámica, es una sociedad a la que le sale cola de cochino y le va muy mal. Entonces, esta idea de que el migrante
intrínsecamente es malo, intrínsecamente es amenazante y por lo tanto hay que defenderse del migrante, es terrible, ¿no? Y quienes han tomado la bandera de los migrantes han terminado siendo los ciudadanos, ¿no? Tanto en el caso de México, pensando en las patronas, como en el caso de muchos lugares en Italia, de la isla de Lampedusa, por ejemplo, que hemos hablado de ella también este caso del que hablas en Grecia. O sea, ha sido un trabajo que han tenido que tomar por su cuenta los ciudadanos porque sigue siendo bandera política. El ataque al migrante sigue redituando en términos políticos y eso es tristísimo. Sí, yo creo, evocaba yo la figura de Karayosis, con mucho respeto, porque Karayosis es un patán, no dijo aquí una mala palabra, pero normalmente lo hace. Y ayer, por cierto, en la noche, Karayosis me visitó y me dijo que estaba yo cometiendo algunos errores, porque estaba idealizando a los habitantes de la isla de Lesbos, porque no todos son así. No todos abrieron sus casas para los migrantes. Exacto. Hubo, por ejemplo, los que vendieron las botellas, eso me lo dijo Karayosis. Hubo, por ejemplo, quienes vendieron botellitas de agua a 30 euros. O hubo quienes, no sé, aprovechándose del hambre de los migrantes, vendiendo comida extraordinariamente cara a alguien que tiene que estar escondido para que no lo deporten y tiene que pagar. Porque además los que viajan normalmente son, digamos, personas que a mí nunca me ha gustado ese concepto, me parece muy vago, pero digamos, usar el lenguaje común, son de clase media, que tienen lo suficiente como para pagar el viaje. Entonces, llegan ahí, pues a veces traen dinero, traen los ahorros de toda su vida como profesionistas para poder llevar a sus hijos a Alemania. Y entonces están dispuestos a pagar precios exorbitantes como parte del costo de poder burlar los filtros migratorios. Y hay gente que, me decía ayer Karayosis, que ha construido sus casas con eso. Por cierto, Karayosis ayer me susurró una historia. Resulta que hay un trabajador pobre de Lesbos que vive en el campo y trabaja en la ciudad, no sé si en la construcción o algo así. Llegó a pedir unos gyros, los famosos tacos de pastor que vienen de Turquía y que uno conoce a través de Grecia, ¿no? Llegó a pedir unos gyros y le dijeron que no le podían fiar porque no traía dinero, él es un trabajador muy pobre. Y en eso vio que llegaba un refugiado sirio y le cobraban los gyros a 100 euros. 10 gyros por 100 euros, o sea, es como si te vendieran un taco de pastor en 500 pesos. No, bueno. Y el trabajador indignado dijo, oye, estás robando a los polizones, estás robando a las personas que tienen necesidad. Y él le dijo, mira, así te fío los tacos, aquí están tus 3 gyros. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Le aventó los gyros en la cabeza y le dijo, yo no quiero tus tacos, bueno, no son tacos, son gyros, no quiero tus gyros, porque esos gyros están manchados con lo que tú los ensucias cuando haces negocio con la gente que tiene necesidad. Y este trabajador se quedó sin comer, durmiendo en la calle, esperando para poder regresar al campo al día siguiente. Y Karayosis me decía eso, tampoco se trata de idealizar. Grecia e Italia reciben el 85% de los migrantes que llegan por mar. Grecia recibe casi 1 millón al año y pues las recientes cumbres de migración tratan de ordenar la migración, de militarizarla. La mayoría de las personas que han llegado a Lesbos están huyendo de la guerra en Afganistán, en Irak y en Siria. Y bueno, pues desde el 7 de octubre de 2001 que comenzó la invasión multinacional de Afganistán, esta sí con permiso de la ONU, la guerra no se ha interrumpido desde entonces. Y pues yo leía, por ejemplo, el testimonio de Natalia Guerrero en una nota que se llama Llorar y correr en Lesbos, que fue publicada por la BBC, en la que ella explicaba, por ejemplo, que Mohamed, de 60 años, huyó de Mosul con sus 3 esposas de Irak, que en realidad son 3 vecinas que quieren reencontrarse con sus maridos en Europa. Se dejó crecer la barba, se hizo pasar por pastor polígamo y cruzó hacia la isla de Lesbos. El precio por un niño que quiere cruzar desde Turquía a Lesbos es de aproximadamente 600 euros y normalmente en un barco para 50 personas llegan 600. Es un gran negocio para los que están haciendo, si llegan, bien dices. Los más ricos obtienen pasaportes falsos, viajan a Brasil, obtienen papeles y desde ahí vuelan a España. Los menos afortunados, pero que tienen dinero para pagar,
se juntan en Izmir, en la plaza de Basmane, y ahí se embarcan. El viaje de Izbalik a Lesbos normalmente cuesta 5 libras, pero a un migrante puede costarle 2.000, con tal de burlar los filtros migratorios. No sé qué opinan, cómo la ven. Pues, ¿en qué momento nos descuidamos? Pues, ¿en qué momento la humanidad se volteó para el otro lado y dijo los seres humanos son mercancía? ¿No? Entonces, a nadie le sorprende. Bueno, pues es la discusión del día de ayer de la democracia capitalista, todo lo que platicábamos con Yolanda Trápagas, y desde los modelos democráticos estamos formando este tipo de modelos para todo lo demás, pues no nos ha de sorprender que de pronto las ciudades estén, como en el caso de Grecia o de Italia, recibiendo este alto porcentaje de migrantes sin saber cómo capitalizarlo, ¿no? Porque, claro, porque ellos también piensan... El centro del problema es económico, ¿no? Viene, por supuesto, la parte, pensando, por ejemplo, en Centroamérica, pues viene la parte política, ¿no? En el caso de Siria, obviamente. Pero todo es económico. Todo es un modelo... It's economics, en lugar de... It's the economy, stupid, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo es un modelo que dice, pues tú tienes algo que yo quiero, así es que con permiso, ¿no? Y entonces, pues ahí está, o sea, así se mueve todo, y entonces, claro, nos parecen heroicos estos personajes que demuestran un mínimo redrojo de humanidad. Exactamente, no, es la lucha de la vida contra la muerte, ¿no? Estamos en un sistema económico que convierte el trabajo y la vida humana misma en mercancía. Y consecuentemente ese proceso de fetichización que se oye tan rimbombante teóricamente, en la práctica quiere decir procesos de deshumanización realmente espeluznantes. Hay comentarios, Alberto, en redes sociales justamente, y desde hace ya algunas horas, creo que fue desde la primera hora, desde la segunda, que están haciendo, por ejemplo, referencia a Hannah Arendt o referencia a estos grandes autores que hablaban del mal y de cómo se va creando el mal en la humanidad, y pensar que las personas de Lesbos que venden tacos de pastor muy caros es porque son malos, malísimos, o porque están siguiendo estos otros modelos. Me parecería que sería muy muy pequeño para entender lo que realmente también están viviendo estas personas, ¿no? Un poco también ligando a la conversación de lo que ocurre en la Ciudad de México y en nuestro país. Pues los malos no son malos porque quieran ser malos, porque no tienen que comer. Y si las condiciones en Grecia, partiendo de lo que pasó con Tsipras hace unos años, los dejó como los dejó, pues también la gente va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Si yo no tengo que comer, ¿qué hago? ¿No? Creo que es un problema muy profundo, muy complejo. Sí, Alexander Tsipras suele hacer pequeños matices realmente sutiles, casi imperceptibles en las cumbres europeas, cuando se habla del tema migratorio, y agrega como, y además hay que tratarlos bien, o algún comentario dulce en el que supuestamente se compromete a tratar mejor a los migrantes. Y ¿saben qué es lo que ocurre? Que pues la gente y los migrantes se molestaron mucho por la política migratoria que se estaba siguiendo en toda la ELAD, pero también en particular en Lesbos, y entonces tomaron el local de Syriza, los refugiados y un grupo de activistas libertarios, y se encontraron con que adentro del local de Syriza, eso es muy propio de Karagiozis, había, tomar el local de Syriza me refiero, había retratos del Che, y había toda una iconografía revolucionaria que por supuesto no estaba respaldada por los hechos. Y yo creo que este autor que yo recomiendo mucho, aunque desafortunadamente creo que la mayor parte de su obra se encuentra en griego y en francés, Stasis Damianakos, habla de cómo Karagiozis, como el rebético, la famosa danza, que también ha sido retomada y utilizada por las clases dominantes para generar una falsa identidad griega y una cuestión turística. Digamos, lo que dice Damianakos es que siempre hay una pugna por los objetos culturales, ¿no? Hay expresiones populares auténticas de rebeldía. Es el caso de Karagiozis. Busquen los videos de Karagiozis. Todavía en Grecia es muy común que la gente, haya familias que andan en un carro voceando por los pueblos, hoy en la noche a las 8, función de Karagiozis, y se juntan los niños y se ríen mucho en este teatro de sombras proveniente de Indonesia, que ha sido adaptado en Grecia. Y pues Karagiozis es un personaje, es un producto cultural que él mismo está en disputa. Lo usan quienes quieren explotar a los visitantes a Grecia como turistas y cobrarles muy caro, y usan a Karagiozis, pero Karagiozis de pronto recupera su espíritu rebelde y puede acompañar perfectamente, como sí ha ocurrido en el teatro callejero en Lesbos, las manifestaciones
en las que se puede ocupar el local de Siriza y decir, eso que están haciendo ya no tiene nada de revolucionario. ¿Querías decir algo, Miguel Ángel? No, lo que decía, la pregunta que hace Juana Inés, que es una pregunta de alguien que se ha educado con personas mayores en una ética de la hospitalidad que está presente desde Montaigne hasta Derrida, ¿no? Yo recuerdo, hay un libro muy bello de Derrida sobre la hospitalidad, hay un elogio de la hospitalidad de René Scherer, repasando toda la parte de los clásicos, que es Antígona, Edipo en Colono, toda la migración de Edipo, cuando está fuera de Tebas, ¿no? O sea, Edipo en Tebas y Edipo en Colono son dos personajes distintos. Y esta visión de reconciliarnos con el próximo es algo muy importante. ¿Quiénes son, dice Derrida, los otros y quiénes son los extranjeros? La pregunta que en el mundo contemporáneo no ha hecho solo Hannah Arendt, sino también Julia Kristeva, en este libro estupendo que alguna vez lo mencionaste, Extranjeros para nosotros mismos, que habla de todas estas nuevas migraciones de las personas que son recibidas en las universidades occidentales y que vienen de esto que no era el occidente, sino que era la Mitteleuropa, Rumanía, Hungría, la República Checa, Checoslovaquia antes, Polonia. Todo el pensamiento de todos estos grandes hombres que escribieron el francés y el alemán mejor que muchos de los académicos franceses y alemanes, ¿no? Claro, y esta idea que siempre sale y que es muy, muy comprensible dentro de un modelo, digamos, pero al mismo tiempo muy sorprendente, que es de los migrantes no hay que ocuparse primero de los nuestros, ¿no? Esa idea de los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los que tienen pasaporte mexicano, los que nacieron aquí, o los que los que yo reconozco como los míos, a quienes reconozco como los propios, ¿no? Esto que dice Miguel Ángel también, y que pasa por la política pública también, tendría que pasar. Para quienes estén interesados por el movimiento de No Fronteras, que justamente plantea la idea de un pueblo global, de un pueblo que desborda las fronteras, estas cicatrices que se erigen por parte de las negociaciones entre estados nacionales, yo les recomiendo mucho buscar Lesbos Solidarity. Ahí pueden ustedes leer sobre este campo autogestivo de refugiados que se llama PICPA. Y yo creo que ahí ocurre, sí, con K, PICPA, ahí ocurre justamente lo que estás diciendo, Juana Inés, ¿no? Mientras hay todo, digamos, los fenómenos sociales siempre están en disputa simbólica respecto a cómo caracterizamos a las personas, cómo interpretamos los hechos. Y hay una manera de interpretar la migración que niega el hecho de que en buena medida es provocada por la guerra, que hace la propia Europa, que recientemente acaba de bombardear nuevamente Damasco, y se niega primero la causa de la migración y en segundo lugar se observa como alguien peligroso al que llega huyendo en shock. Yo pensaba, pues ¿qué pasa cuando alguien tiene un accidente automovilístico, ¿no? Cuando tiene una emergencia de salud, cuando naufraga en el mar, está en shock. Y yo me quiero imaginar, pues claro, lo que uno quiere es, desde luego, atención médica, cuidados, etcétera, también dignidad, afecto, ¿no? Un abrazo, alguien que te dé un abrazo cuando sales de una situación difícil y lo que te encuentras es alguien con una máscara, con un tolete que te mete a un campo de concentración y te regresa al país del que estás huyendo porque acaban de bombardear. Y ahí es donde pienso que como Karayosis y como el rebético, el hecho de que alguien diga, ¿sabes qué? Sal a ofrecerle a la persona que está durmiendo allá afuera algo de la comida que hicimos aquí en la casa, tiene ese carácter de resistencia popular, de mucha profundidad humana. Dice Stasis Damianakos que la tradición de rebeldía, se refiere a Grecia, pero podemos extenderlo a todas las tradiciones de rebeldía del mundo, implican la defensa de sí, la insumisión. Y yo creo que, como bien decías, Miguel Ángel, pues los griegos son excelentes anfitriones. Yo tenía la idea de que los mexicanos tenemos esta tradición de ser muy buenos, muy hospitalarios, lo éramos, pero la verdad es que está combinada, ¿no? Está combinada. Digo, también la filosofía del reconocimiento con Emanuel Levinas y la cultura judía está en esa dualidad, también es muy complejo. Yo recuerdo a finales de los 80, una persona se desmayó en una parada del camión y yo iba a auxiliarla y un amigo me dijo, cuidado, puedes meterte en un problema. O sea, hay una parte que es muy difícil en la pregunta de Juan Inés, ¿cuándo perdimos eso, no? ¿Cuándo lo perdimos? Claro. Sí, bueno, dice Gonda A. Van Steen que cuando el tirano Dionisios quiso adentrarse en la cultura política de Atenas,
Platón le regaló una obra de Aristófanes. Y Karayosis es en buena medida una actualización de la comedia política, en el sentido de que es una burla del poder religioso y civil, un no dejarse encasillar. Tras el bombardeo a Siria es muy probable que muchos habitantes de ese país dejarán Damasco, que por cierto es una ciudad que alberga 125 monumentos considerados como patrimonio de la humanidad. Obviamente las vidas son muchísimo más importantes que los edificios históricos, pero estos edificios también pueden darnos idea de los valores y la fuerza cultural que tienen esos países. Ahí están, por ejemplo, está la muralla que construyeron los romanos en Damasco, cuyos muros todavía están erigidos en la ciudad y que tiene 9 puertas que son consideradas históricas. Bab al-Faraj, la puerta de la liberación. Bab al-Faradís, la puerta del paraíso. Bab al-Salam, la puerta de la paz. Bab Tumá, la puerta de Santo Tomás, donde según la tradición, San Pablo, en la historia y la cultura de la humanidad, la conversión de San Pablo a mí me parece fenomenal, porque es la conversión contraria, ¿no? Tú decías, ¿en qué momento perdimos la humanidad y dejamos de conmovernos ante el otro? Creo que la historia de San Pablo, en buena medida, pues es la contraria, es la de alguien que de pronto reacciona y recupera su humanidad. Pues se supone que en esta puerta, Bab Tumá, la puerta de Santo Tomás, San Pablo huyó una noche de Damasco, descendiendo de las murallas en un cesto. Ahora que la ciudad fue bombardeada nuevamente, los helenos, con su acto de abrir la casa al recién llegado, me parece que están realizando un acto político en el puerto de Mitilene, donde insisto en que Aristóteles dictó parte de su política. Y escuchaba yo decir a mi amiga Cristi Petrópoulou el martes, que nos hizo favor de acompañarnos en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras, es que los pequeños actos que se realizan incluso en las calles pueden cambiar la historia. Pueden cambiar la historia porque ponen en juego valores, porque disputan los significados de las cosas, porque pueden ser actos subversivos y contribuir, aunque sea muy lentamente, a construir otro sentido común, y me parece que eso es lo que ocurre con estos pequeños actos de solidaridad. Y es que, bueno, uno piensa en estos dos grandes modernos nuestros, que son Stendhal y Goethe, en los viajes que intentaron hacer a Roma y a Italia y a Grecia, que no lograron entender que desde 1820, tanto en Turquía como en Grecia, las revueltas populares habían acabado con el mundo clásico, ¿no? Freud se dedicó en sus vacaciones a visitar ciudades italianas que habían perdido la magnificencia de la antigüedad, y a hacer, justamente hay un duelo de Romain Rolland, a la muerte de Romain Rolland, Freud escribe una carta justamente frente a las ruinas en Tebas, en la que justamente dice, esto ha quedado ya fuera del alcance del mundo moderno, ¿no? Todo es nostalgia y todo es una visión de la gratitud y de la hospitalidad que hemos perdido, ¿no? Hay un juego ahí, ¿no?, entre, digamos, el aura que desprende Grecia y que ha sido también utilizada por los gobiernos que quieren comercializar con eso, y algo muy antiguo que ha inventado el pueblo griego, que sigue vivo, que está ahí, sí, y que nos resuena a todos, porque tiene algo que tenemos en común, ¿no? Hay una parte que yo recuperaría de Karayosis, que es, que por lo que has contado aquí, por el personaje que nos visita y demás, que es la importancia del arte de apropiarse de convertirse en actor político, de asumirse como actor político. Hablábamos el martes, sí, que vino Valeria, no, Villa, se apellida Villa, Guadalupe Villa. Guadalupe Villa. Tampoco se llama Guadalupe. Sí, de historiadora de Zacatecas. No. Ah, ¿no? No. Ah. Bueno, me estoy confundiendo. Gallo, Valeria Gallo. Valeria Gallo. Ya. Vino Valeria Gallo, hablamos sobre Ayotzinapa, hablamos sobre la importancia que había tenido para los ilustradores sumarse y darle una dimensión visual y una dimensión artística a este horror, ¿no? Y visibilizarlo de esa manera, hacerlo ostensible de esa manera. Y también eso es importante, cómo los artistas dicen, desde mi disciplina, desde mi trabajo, cada quien desde su trinchera, desde su trabajo, puede hacer algo, puede contribuir en estos pequeños actos que pueden cambiar la historia, como decías, Alberto. Me dijo Cristi Petrópoulou, nos dijo ahí en el salón de la Facultad de Filosofía y Letras, que se hace política siendo poética. Y en este caso hay poética de la rebelión, cuando se hace un gesto ético que se convierte en un gesto estético.
al ayudar a alguien en desgracia. Yo quisiera despedirme nuevamente con Odiseas Elitis, que dice: misión tuya, este mundo, escrito en tus entrañas, lee, esfuérzate y lucha. Si les parece bien, nos podemos despedir con Yanis Aguelacas y el grupo Active Member, tocando esto que quiere decir no voy a llorar. Como siempre es un verdadero placer, querido Alberto Betancourt. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias, Alberto. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ, στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω, και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Πιο ψηλά θα ζαλιστώ, καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι, και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
Primer movimiento. Por unos ojazos negros, igual que en penas de amores. Este sábado 21 de abril a las 20 horas se presentará la ópera Carmen a beneficio de la Fundación Proideas para la Educación y Centro de Atención Múltiple para la Educación Especial, y quien está al frente de este proyecto es Rafael Negrete. Él es tenor y nieto del legendario Jorge Negrete y encabeza este proyecto del que nos va a hablar. Buenos días, Rafael Negrete, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Bueno, en realidad yo soy solo parte del elenco, pero sí, muy contento de estar aquí en la entrevista con ustedes en Primer Movimiento. Cuéntanos, Rafael, ¿qué es este proyecto? ¿Cómo intervienen los caballos y otro tipo de especies? Cuéntanos. Pues mira, este es el ruedo de una plaza de toros que está dentro de un centro caballar en la zona de Valle Escondido. Para los que viven en el poniente de la ciudad, esto está como a 15 minutos de Plaza Satélite. Es una versión reducida pero casi completa de la ópera Carmen, con una orquestación también un poco más pequeña, y los caballos de alta escuela van a ser parte del espectáculo, van a mostrarse, y además va a haber bailadoras de flamenco. Es una puesta en escena muy interesante porque los cantantes vamos a estar en algunos momentos en la grada y muy cerca del público, además de que van a contar con narradores. El trabajo de los narradores en la ópera es interesante, se ha ido poniendo cada vez más en boga, porque bueno, pues sí, dada la extensión de muchas de estas óperas, se complica ponerlas completas. ¿Cómo organizaron el elenco? ¿Quién está trabajando? El director es Oscar Tapia, que ha tenido una larga carrera como director de escena, y el director de musicales es Eduardo Soto, también egresado del conservatorio. Se nos antoja mucho acompañarlos. Desde hace ya varios días hemos estado discutiendo justamente la relevancia también de obras como puede ser el caso de piezas fundamentales para la música, como es el caso de Carmen. Dentro de tu trayectoria, justamente, Rafael, ¿qué significa para ti estar ahora trabajando en este importante proyecto? Luisa, pues yo creo que estos espacios alternativos son una buena oportunidad para la gente que nunca se ha acercado a la ópera. Bueno, pues para asistir y conocerla, porque la verdad es que la música es maravillosa, es atemporal, y en una puesta en escena donde no hay la rigidez de un teatro de ópera, de una sala de conciertos donde puedes salir y entrar en algún momento, o llevar niños. Creo que pues es un poquito también la labor de hacer difusión a este género maravilloso. Y es que te lo pregunto, Rafael, también porque déjame contarte en una breve anécdota personal que nada que ver con nada, pero cuando yo era niña, y creo que le pasa a muchos de los que nos escuchan, mis papás me ponían Carmen, y puedo asegurar que esta es una anécdota repetida porque la he contado con otras personas, y todos sentíamos que podíamos cantar así, y que podíamos ser así, y entonces ahí nos tenías a todos en la regadera diciendo voy al baño, y lo intentamos, y nos salió horrible, y después nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo, pero nos acercamos a uno de los géneros más apasionantes, aun cuando sabíamos que no lo podíamos lograr, queríamos hacerlo, y eso creo que es algo, un hallazgo dentro de todo este género que puede llegar a ser tan complejo, en ciertos casos impenetrable, encontrar personas que dicen, bueno, yo te quiero poner esto para ti, y para que te integres a algo que a lo mejor es nuevo en ese momento y que te va a abrir la puerta a un universo increíble. Claro que sí, justamente es también mi caso. Mi papá, que no tenía nada que ver con el medio del espectáculo ni del arte, era quien me hacía escuchar Carmen, sobre todo, y otras óperas. Cuéntanos también, cuánto cuesta, para quién se beneficia con la venta de los boletos, más bien, y dónde se adquieren estos boletos. Pues los boletos directamente en la Plaza de Toros, o también se pueden reservar a un teléfono. ¿Lo puedo dar? Sí, claro. Es 1668-6001 y 5825-3293. Y bueno, la fundación para la cual se destinan los fondos que se recauden
se llama Proideas para la Educación, y esta fundación se dedica a apoyar escuelas en el municipio de Atizapán, porque pues aunque es muy bonita la zona ahí de Valle Escondido y donde se va a llevar a cabo el evento, que es en Los Azulejos, el Centro Caviar Los Azulejos, la verdad es que es un municipio que tiene muchas carencias, y sobre todo en este caso las escuelas para niños con capacidades diferentes pues siempre tienen muchísimo que arreglarse ahí. Nos da mucho gusto que sigan existiendo espacios y personas que se dediquen a llevar la cultura a todas las partes más importantes de nuestro país, que son todas. En realidad, te mandamos un gran abrazo, Rafael. Gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel. Gracias. Hoy subiríamos toda la información a redes sociales y te dedicamos esta, Rafael Negrete, a ti y a todos los que nos escuchan, para ver cuántos de niños cantaban Carmen y cuántos se van a lanzar. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar de la era vulgar, Carmen. Y justamente seguimos aquí. Regresó en Primer Karayosis. Movimiento. Se hizo grande Karayosis. No le digan Karayosis. Una chiquita. Todavía no llega el abejorro metalero a nuestros oídos para anunciar la gran llegada de la única y la inigualable Chancha. ¡Ay! Ahí está. ¡Ah! Es Avispanator Vania Nuche. ¿Cómo estás, Vania? Que hablábamos de polinizadores. Ahí está. ¡Tarán! Polinizando sus oídos. Vania Nuche. ¿Cómo estás, Vania? Qué bonito. Qué bonito. Muy bien, muchas gracias. ¿Te desvelaste con el debate, Vania? ¿No? Poquito como todos, sí, estuvo intenso, ¿verdad? Ya hasta dolor de cuello medio. Pero tenemos mucho que seguir compartiendo y muchas cosas que van a pasar hoy en Mucha Radio UNAM. programación, por supuesto, en Radio UNAM y TV UNAM a través del 96.1 de FM. No se pierdan Calme Cali a las 10 de la mañana y por el 860 de AM también a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde también por el 96.1 de FM. Si prefiere escuchar más información, pues escuchen Prisma RU. Y a las 7 de la noche regresa Panorama del Jazz después del debate. Regresa a su horario
horario habitual a las 8 de la noche. Disfruten Resistencia Modulada y por supuesto en TV UNAM también tenemos mucha programación. Inventario 20.1 con Rosa Brizuela a las 8:30 de la noche. Entérese de todas las actividades artísticas, académicas y científicas que hay en esta ciudad y bueno, en todo el país. Vania, ¿de qué es hoy Calmecali? Cuéntanos. Hoy es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Pedro Sebastián López. Él es hablante de lengua celtal, entonces escúchanlo, es nuestra segunda emisión sobre esta entrevista. El podcast está por supuesto en radiopodcast.unam.mx, por si se perdieron el jueves anterior la primera parte, pues ahí pueden escuchar todas nuestras emisiones. Que tengan un excelente día. Tacal. Y como en los Óscares ya te están aventando la música, ya me voy. Que ya nos vamos. Muy buen día. Se acabó el minuto mágico de Vania Nuche. Gracias, Vania Nuche, que tengas Adiós, muy buen día a todos. Estar con nosotros. Gracias. Sí. Hay un grupo que se llama Los Brown Flakes y tocan puro amor. Ay, qué bonitos. ¿Los Brown Flakes? ¿Se acuerdan de los Brown Flakes? Sí, no. se acuerdan, les contamos aquí en Primer Movimiento y en otras producciones que los Brown Flakes hacen sampleos. Y ya nos vamos. Fue cuando tuvimos loops. Todo lo que usted quería saber sobre el sampleo. Eso. Muy bien, pues vámonos todos. Recuerden que el domingo también se transmitirá el debate de candidatos presidenciales. Por aquí por Radio UNAM 96.1, 860 de AM, 96.1 de FM. Así es que bueno, pues lo estaremos platicando el lunes, pero por lo pronto nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento. Gracias a las dos. El mundo desde la universidad y los Brown. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.